Hola de nuevo. Ya vimos cómo hacer una gráfica presión-composición para una mezcla ideal con la ley de Raoult. Pusimos por ahí la gamma o coeficiente de actividad, pero en realidad la consideramos uno. Entonces prácticamente trabajamos con la ley de Raoult ideal. Y vimos que sistemas como el benceno-tolueno, donde tenemos estructuras químicas muy parecidas, pocas interacciones polares, altas temperaturas para el sistema, bajas presiones, podríamos prácticamente considerar que tanto el líquido como el gas se comportan idealmente y comprobamos que el modelado se ajusta a los datos experimentales. Aquí les presento otro conjunto de datos experimentales que los podemos encontrar en el Smith Ibanez Abbott, Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, y este nos da un sistema acetonitrilbenceno. Si vemos la estructura de ambos, pues el benceno sigue siendo apolar, no tiene prácticamente interacciones más allá de las normales. Pero el acetonitrilo podemos observar que tenemos una gran polaridad, bueno, una diferencia de polaridad no muy elevada, pero sí una diferencia de polaridad mayor al estar un nitrógeno terminal. Y pues tenemos también la posibilidad de que estamos combinando un alifático con un aromático. Entonces, eso nos puede también dar ciertas interacciones entre los líquidos que nos alejan de la idealidad. Pasando estos datos experimentales en este caso, los podemos observar aquí a 45 grados centígrados, pues podemos de nueva cuenta agregar una gráfica de composición contra presión para observar cómo se comportaría en este caso este sistema. Vamos a cambiar los datos. Vamos a poner en este caso la presión composición líquida experimental. Los valores de X son las composiciones en la fase líquida. Los valores de Y son nuestra presión en milímetros de mercurio. Vamos a editar esta. Vamos a poner la presión composición en la fase vapor experimental. Y vamos a agregar tanto en X los valores de la composición en la fase vapor como en Y la presión experimental. Entonces podemos ver que a diferencia de una composición ideal, aquí tenemos un cambio importante en el comportamiento. Mientras el comportamiento que vimos anteriormente, pues íbamos de la presión de saturación del componente menos volátil al componente más volátil en una línea completamente recta, que sigue perfectamente la ley de Raoult. Aquí, pues vemos que eso no pasa. Aquí podemos ver que el sistema se comporta no de una línea recta, sino como una curva en, en la línea de los puntos de burbuja y se comporta también de manera muy curviada en la línea de los puntos de rocío. Podemos ver también hay una región en la que prácticamente las composiciones del líquido y del vapor se hacen iguales, alrededor de punto 45 de benceno, por aquí. Están muy cerca las composiciones y es probable que se forme un punto azeotrópico. Y esto pues nos va a llevar a que pues la ley de Raoult ya no sea suficiente para modelar este sistema. Ahora vamos a resolverlo y comparar qué pasaría si intentamos resolver este sistema y modelarlo con la ley de Raoult y qué pasaría si lo agregamos más bien si lo resolvemos agregando los cálculos de los coeficientes de actividad con una ecuación termodinámica real.
como la de Margules. Podemos hacer lo mismo para la temperatura, cambiando composición y temperatura en este caso. Temperatura y composición. Ah, déjenme alargo la gráfica. Ok. Necesitamos cambiar el eje Y. Tenemos reportado estos datos para este sistema. Fíjese cómo estos datos pues no son tan precisos para este sistema. También lo conseguí del Springer. En el 91 lo reportaron. Y pues aquí vemos algunos datos un poco raros. Por ejemplo, este de punto 29 pues es prácticamente esto. Vamos a ver qué pasa si lo quitamos. Eh, ok, podría ser un error porque de alguna manera ok, pues se vería un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, no, tampoco es correcto quitarlo. Esto, sea un error o no experimental, pues es así como está reportado. Y vean que pues también tenemos un comportamiento muy poco ideal. Tenemos también un punto azeotrópico, tal como lo habíamos visto en el de presión-composición. Y pues esto nos indica que la ley de Raoult ideal ya no va a ser suficiente para poder modelar nuestro sistema. ¿Ok? Entonces necesitamos corregirlo con ayuda de algunos parámetros de interacción que nos permitan calcular el coeficiente de actividad. Aun cuando sean sustancias no ideales, seguimos pudiendo realizar como ingenieros estos cuatro tipos de problemas principalmente. Seguimos teniendo 2 grados de libertad. Entonces podemos tratar de resolver primero de forma ideal y luego de forma real nuestro sistema para que veamos qué tanto nos alejamos de la idealidad, al menos visualmente. Entonces lo primero que vamos a necesitar son los datos de Antoine para el sistema acetonitrilo-benceno. ¿Ok? Para el sistema benceno lo tenemos aquí y ahora necesitamos el acetonitrilo. ¿Ok? Nos vamos al compilado o donde ustedes quieran buscar datos de Antoine. Está el Perry, está el Smith Ibanez también tiene unos cuantos acetonitrilo 60. Está internet. Entonces, donde ustedes prefieran buscar esos datos. Por ejemplo, aquí nos dicen que el compuesto 60 es el acetonitrilo y tiene estos datos o estos parámetros para el cálculo de su presión de vapor como compuesto puro con Antoine. Estos datos están dados a 345 grados centígrados. Entonces vamos a hacer estos cálculos a 318.15 kelvins, 45 grados centígrados, Kelvin menos 273.15. Y, por ejemplo, si quisiéramos hacer esto de manera ideal, eh, mezclado con acetonitrilo, de manera ideal, nos dice que 40% de benceno, ahora el benceno es el X2, estaría en equilibrio con 60% de acetonitrilo a una presión de 214.27 y una YI de 0.5827. Vamos a copiar y pegar el valor aquí. Y vamos a intentar buscar un número cercano a 60% de acetonitrilo, que en estos datos es el componente 1. Entonces 60% de acetonitrilo es básicamente aquí.
Y a 60% de acetonitrilo, la presión experimental es 275. Raoult, como lo resolvimos hace rato para el sistema tolueno-benceno, nos dice que es 214. Y la composición en la fase vapor, Raoult nos dice que sería 0.58, cuando experimentalmente estamos hablando de 0.54. Estamos hablando de casi un 10% de error en el caso de la composición. Y de 214 a 275 tenemos prácticamente 60, de prácticamente pues, 250 a 300, como un 20 a un 25% de error con respecto a la presión, lo cual de alguna manera pues, nos indica que es un mal eh, modelo para nuestro sistema acetonitrilobenceno. Ok, podemos de nueva cuenta, ya borré la gráfica, pero bueno, podemos graficar de nueva cuenta composición contra presión. Ok, y podemos agregar también, bueno, esta va a ser PX calculada. Podemos agregar PY calculada, donde grafiquemos Y contra P. Y de acuerdo a la ley de Raoult, con coeficientes de actividad 1, o a la ley de Raoult ideal, pues prácticamente tenemos este comportamiento. ¿Ok? Las gráficas están muy cerca porque los puntos de ebullición normales también están muy cerca, por lo cual no se enriquece demasiado la fase vapor con nuestro componente volátil. Vamos a agregarle unas pocas leyendas para poder eh, eh, leyenda abajo, eh, título del eje, título del eje. Aquí entonces estamos graficando otra vez la presión en milímetros de mercurio. Y aquí estamos graficando la composición 1, tanto en la fase líquida como en la fase vapor del acetonitrilo. ¿Qué pasaría si agregamos nada más para comparar los datos experimentales? Entonces tendríamos que agregar presión composición experimental, donde tenemos la composición reportada de laboratorio contra la presión reportada en milímetros de mercurio. Y también podemos agregar la presión composición vapor experimental, donde tendríamos aquí la composición en Y la presión en milímetros de mercurio. Y vamos a cambiar el tipo de serie a API experimental y PX experimental solo como gráficos, y vamos a cambiar el eje para que empiece en 205. Entonces podemos ver que pues prácticamente los datos experimentales, que son los puntos aquí, verdes y azules, no tienen nada que ver con los datos modelados de acuerdo a la ley de Raoult ideal. Básicamente, pues estamos utilizando el mismo algoritmo de hace rato. A una temperatura dada, variamos los valores de X del componente más volátil, calculamos el componente menos volátil, lo consideramos ideal de manera que los coeficientes de actividad son 1. La presión de saturación del componente 1 lo calculamos con los datos de Antoine. Lo mismo hacemos para la presión de saturación del componente menos volátil benceno. La presión simplemente va a ser X
y PI de saturación sumatoria y la composición X, Y, PI de saturación entre la P que acabamos de calcular. Entonces podemos ver que prácticamente esto no es ideal. ¿Cómo nosotros podemos mejorar esta idealidad? Bueno, para eso vamos a utilizar los datos o las ecuaciones de la energía de Gibbs en exceso.